House File 27 was officially introduced as a bill in the Iowa House. El archivo 27 fue introducido a la Casa de Iowa Maybe I should explain. y lo vamos a explicar. Every house in Iowa has bills. Cada casa en Iowa tiene biles, That's not what I'm talking pero about. eso no es lo que estoy hablando. The house I'm talking about is inside the state capitol. La casa que estoy hablando es de la capital. In every other house in Iowa, En cualquier otra casa en Iowa, the people who are in the house pay the bills. las personas que están en las casas pagan los biles, But in the house at the state capitol, pero en la capital they pass them and we pay them. ellos los pasan y nosotros los pagamos. If they pass HF27, Si llegan a pasar la HF27, there are two groups of people who will pay heavily. hay dos tipos de personas que van a pagar muy duro por esto. Number one, immigrants. Para empezar, los inmigrantes, And number two, everyone else. y número dos, todos los demás. HF27 would train a policeman in every Iowa county to report to immigration authorities when they think they have an illegal. La HF27 entrenaría a todos los policías en todos los departamentos de Iowa a reportar a cualquier inmigrante. The plan is the officer sees someone who looks kind of illegal, El plan es que los oficiales ven a alguien que parece ilegal, waits for him to do something he can call illegal, espera a que él haga algo que sea ilegal, stops him for it, lo para por el proceso, calls immigration to see if he is illegal, le habla a inmigración para ver si es ilegal, and if so, arrests him. y si es ilegal, lo arresta. Trouble is, El problema es, if it takes several months of waiting for an immigrant's lawyer to get an answer back whether his client is here legally, toma muchos meses a veces para que un abogado de inmigración conteste para atrás. is the officer going to get an accurate answer any faster? El oficial va a recibir una respuesta más rápida. So, while you're sitting in the officer's car for all those months of waiting, who's going to pay for all that coffee? Así que en lo que esperan por todos esos meses, en lo que el oficial espera, ¿quién va a pagar por todo ese café? Yes, that could be you in that car. Sí, así es, ese puede ser usted en el carro. You have the look, the officer is thinking, Tú tienes la mira of an immigrant from Australia. de un inmigrante de Australia. He demands your papers. Él exige sus papeles. All you have is an Iowa driver's license. Todo lo que tienes es una licencia de Iowa. He suspects it is phony. Y él sospecha que es falsa. He wants to see your passport. Quiere ver su pasaporte. You never had a passport. ¿Nunca has tenido un pasaporte? You don't carry your birth certificate with you. No cargas tu certificado de nacimiento. In fact, you never saw it. De hecho, nunca lo has visto. Your mother figured you being there was certificate enough. Tu madre pensaba que con tu estar ahí es suficiente. So you offer him your credit card. Así que le ofreces tu tarjeta de crédito. Ah, finally the cloud breaks. Aquí hay algo bueno. The sun shines through. Se abre el sol. He flashes you a friendly smile Te da una sonrisa as he charges something on it. en lo que te carga algo la tarjeta. What? ¿Pero qué? No! No, The card is over its limit. la tarjeta se ha pasado de su máximo. You are toast. Así que estás frito. You say, Dices, that can never happen. eso nunca puede pasar. The USCIS never detains citizens by accident. La USCIS nunca detiene a nadie por accidente. Even I can tell a citizen just by looking at him. Hasta yo puedo decir quién es ciudadano nomás por viéndolos. And if these officers get special training, why, they'll be able to tell even better. Y si ahora los oficiales dan entrenamiento especial, pues se van a dar cuenta mucho mejor. There's an article you need to read Hay un artículo que deben leer in the January 9th Chronicle of Higher Education. en enero 9, en los artículos de Chronicles of Higher Education. It's about foreign students who are here legally. Es sobre los estudiantes de otros países que están aquí legalmente. They have all their papers, but border agents don't always understand them. Tienen todos sus papeles, pero los agentes fronterizos no siempre los entienden. So they are detained, Así que los detienen sometimes for weeks. por semanas a veces. Some have had their status adjusted and Algunos han tenido su estatus ajustado are obeying every y immigration law, están obedeciendo cada ley de inmigración, filling out every form, llenando todas las formas, paying every fee, pagando cualquier cuota,
But it takes a few months pero toma unos cuantos meses after your old visa is expired before the USCIS gets around to sending you your new one. cuando tu visa se expira y este departamento te manda tu visa para atrás. Agents don't always understand this process. Las agentes no a veces entienden este proceso. A student dropped out and returned home to communist China. Un estudiante se salió de la escuela y regresó a China, que es comunista, He won't risk coming to America again. y él no va a arriesgar venir a América una vez más. Communist China! China es comunista. All those problems were with agents who work full-time with immigration and have years of experience. Y todos estos problemas fueron con agentes fronterizos que han trabajado por años. HF27 would entrust this work to local police who only get a month of classes. HF27 le daría a confiar esto a las policías que no solamente ofrece un mes de entrenamiento. Should we expect fewer errors from them? ¿Esperaremos menos errores de ellos? Your school bus driver is a nice guy. Digamos que el señor que maneja el autobús de los niños es una buena persona. Parents like him. Los padres les cae bien. So the IRS figures, Así que el departamento de taxes, let's give this guy some classes and then authorize him to report to us when he suspects a parent isn't paying all their taxes. vamos a entrenar a los choferes de los autobuses para que se den cuenta cuando los papás no estén pagando todos sus taxes. He doesn't demand of every parent that they show him their 1040 forms, Él no va a demandar que todas las personas le enseñen sus formas 1040, just the ones he talks to. solamente con los que él habla. Good plan? ¿Buen plan? If no two IRS auditors can agree how much someone owes, how will the driver tell? Si dos auditores de taxes no se pueden determinar cuántos taxes se deben, ¿cómo va a saber un chofer de autobús? The immigration code is 144 times more insane than the IRS code. El código de HF27 es 144 veces peor que el código del IRS de los taxes. At least the Al menos IRS can tell you how much you owe, el IRS te puede decir cuánto tú debes, in the opinion of one agent, es la opinión de un agente, in a month. en un mes. The USCIS average time for processing citizenship is 12 years. El departamento de USCIS toma aproximadamente 12 años. So for all these reasons, I recommend we pass HF27 Así que por todas estas razones, él recomienda que pasen la HF27. and place this mess in the hands of amateurs. Ahí hay que poner este problema en las manos de amateurs. It will provide a great education about immigration policy to citizens. Van a dar una buena clase sobre las personas inmigrantes. Now, Representative Glenn Massey is the subcommittee chair for this bill. El representante Glenn Massey es el que introdujo este bill. And this is information I didn't put in the op-ed that I'm submitting to the register. Esa es información que él no puso en el The Mortgage Register. As chair, he pretty much decides its future. Como la cabeza, él usualmente determina su propio futuro. The bill is still in his subcommittee. El bill está en su subcomité. Now, what was this? This is January 23rd. We're filming this. Hoy estamos el día 23 y estamos grabando esto. By the time this airs, it'll be another 7 days, so maybe Cuando it'll be esto out. salga al aire sería como unos 6 o 7 días y esto ya va a estar en el aire. Representative Massey is a deeply committed Christian. El representante Massey es un cristiano. He doesn't hate immigrants. Él no odia a los ilegales. He believes in being fair. Él cree en ser justo. He is reasonable. Él es razonable. You can talk to him. Le puedes hablar con él. If you can explain from what happened to you or people you know how this kind of law will hurt not just undocumented immigrants, but people here legally and even citizens, he needs to hear your stories. Si ustedes creen que ustedes pueden hablar con él y decirle qué tanto les puede afectar necesitan platicar con él. Even if he decides to kill the bill, many are pressuring him to pass it. Aunque si él decide a matar este bill,
muchas personas lo están apresurándolo a él para que pase este bill. He will need lots of strong evidence to persuade them that killing the bill will protect citizens. Él necesitaría bastantísimas pruebas para decir que matando el bill va a proteger a los ciudadanos. Another thing that would help him is a vision of how to solve immigration problems without oppressing innocent people. Necesita él una visión de cómo resolver el problema de inmigración sin lastimar gente que es inocente. Part of that job will be exposing several popular myths about immigration facts. Parte de eso sería que él haga al aire. Talk to him about that if you can. Hablen sobre él de muchos mitos que pueden decir de la gente ilegales. But where your help is really needed Su ayuda realmente es necesaria. is in talking with Latinos and their friends about reasoning together about an immigration solution that is good for everybody. No es de juntarnos todos y hablar de una solución que es buena para todos, So that lawmakers will hear the Latino solution being spoken with one voice. Hay que hacer esto, que juntarnos para que todos los latinos hagamos una voz y que las personas que hacen las leyes nos escuchen. You can call Representative Glenn Massey at 281-3221. Pueden hablar con el representante Glenn Massey al 281-3221 Or email him at glenn.massey, that's glen.massie, at legis, L-E-G-I-S, state.ia.us. o pueden mandarle un email al señor Glenn Massey, que es glenmassie@legis.state.ia.us. Or visit him in person at the state capitol. O lo pueden visitar en persona en la casa capital. Call 281-5129 with any questions you may have about how to visit lawmakers. O llame al 281-5129 para cualquier pregunta que tengan con las personas que hacen las leyes.